Comencemos con una contradicción fundamental de nuestra era. Nunca en la historia humana hemos estado tan hiperconectados tecnológicamente, y sin embargo, pocas veces nos hemos sentido tan profundamente aislados. Sostenemos en nuestras manos un dispositivo que promete un acceso ilimitado a la intimidad, un océano de posibilidades románticas, pero a menudo, la pantalla no es una ventana, sino un espejo vacío. Entramos así en el carrusel infinito, un desfile incesante de rostros, una cadena de montaje de potenciales futuros que se siente, superficialmente, como la libertad absoluta. Pero esta abundancia es una trampa cognitiva, como sugiere la paradoja de la elección. Cuando las opciones se vuelven infinitas, nuestra capacidad para comprometernos con una sola se colapsa bajo el peso de la duda. Surge la ansiedad del ¿y sí? ¿Y si la siguiente persona es marginalmente mejor? Esta mentalidad de optimización constante nos impide estar presentes, siempre buscando en el horizonte digital. El resultado inevitable es la devaluación del individuo. Cuando todos están disponibles al instante, nadie se siente verdaderamente especial. La singularidad se disuelve en la masa. Dejamos de ver personas con historias complejas y comenzamos a ver inventario, un catálogo de atributos humanos listos para ser consumidos o descartados. Si los demás se convierten en inventario, nosotros también debemos convertirnos en producto. El perfil de usuario no es una biografía, es un anuncio publicitario diseñado para captar atención en milisegundos. Aplanamos nuestra compleja humanidad en una serie de viñetas digeribles y ángulos fotográficos favorecedores. Es un acto de reduccionismo voluntario para encajar en el algoritmo. Esto no es autenticidad, es performance art. No estamos presentando quiénes somos realmente en nuestras horas más vulnerables, sino quienes deseamos ser percibidos por el mercado. Se crea una brecha disonante entre el avatar digital pulido y la realidad desordenada de nuestra existencia. Un valle inquietante de nuestra propia identidad. Nos volvemos dolorosamente conscientes de la mirada del otro, optimizando nuestras vidas no para ser vividas, sino para ser documentadas y validadas externamente. El agotamiento de mantener esta fachada es inmenso. La máscara digital comienza a adherirse, consumiendo lentamente la energía del rostro real que hay debajo. ¿Por qué persistimos en este teatro? Porque el sistema en sí está diseñado para que lo hagamos. La arquitectura de la aplicación no es neutral. Debemos cambiar nuestro enfoque hacia el diseño. Estas plataformas no son plazas públicas, son cajas de Skinner digitales, ingenierías conductuales refinadas para maximizar la permanencia. Consideren el gesto del swipe, simple, repetitivo, casi hipnótico. Reduce el complejo juicio humano a un micromovimiento muscular, eliminando la fricción de la deliberación. Funciona bajo el principio de recompensa variable, el mismo mecanismo que impulsa a las máquinas tragamonedas. La mayoría de los intentos son vacíos, pero la posibilidad intermitente de un match genera un pico de dopamina. Es una inyección química fugaz que no busca satisfacer la necesidad de conexión, sino la necesidad de volver a tirar de la palanca. Esta es la gamificación de la intimidad. Las personas se convierten en contenido desechable, cartas en una baraja infinita diseñada para ser consumida rápidamente y olvidada. La verdad incómoda es que, económicamente, la aplicación no quiere que encuentres el amor y te vayas. Quiere que permanezcas soltero y sigas deslizando. El efecto acumulativo de este ciclo es una profunda sensación de vacío que persiste entre el ruido digital. Una soledad paradójica que crece con cada nuevo match superficial. Buscamos validación en la aprobación instantánea de extraños para llenar un hueco que, irónicamente, la propia tecnología ha contribuido a ensanchar. Debemos confrontar el mito de que la conexión perfecta está a solo un deslizamiento más de distancia. Esa es la zanahoria mecánica que nos mantiene en la rueda. Existe un peligro real en confundir la conectividad técnica con la comunidad humana, o la visibilidad del perfil con el hecho de ser verdaderamente visto y comprendido. Quizás sea momento de pausar, de dejar de mirar frenéticamente hacia afuera, hacia el bazar digital, y comenzar una introspección más quieta, porque la verdadera conexión requiere vulnerabilidad, tiempo y presencia. Tres cosas que la pantalla, por su propia naturaleza, no puede transmitir. Tal vez la única forma de ganar en este juego amañado sea tener el coraje de dejar de jugar y levantar la vista